Pues muy buenas, familia de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, hoy os traemos un programa en el que vamos a hablar sobre criptozoología, no sobre criptozoología en sí, sino sobre un criptozoólogo, que tal y como estamos hablando ahora mismo con nuestros invitados en fuera de micro, con una historia realmente entre curiosa e impresionante, diría yo, y muy poco conocida, porque yo lo he comentado con varias personas del círculo de Arcadia y casi ninguno me ha sabido decir quién era la persona de la que vamos a hablar hoy, concretamente Jordi Magraner. Y la verdad es que la historia de la criptozoología es la historia ciertamente de un gran círculo de decepciones, ¿no? Y de todas ellas, la más decepcionante, a la par que trágica, es la historia de, como digo, Jordi Magraner, que es el personaje que nos ha traído aquí hoy. Y no solo por cómo terminó sus días, ¿no?, sino por el modo en que los medios masivos, amantes del misterio e incluso algunos colegas exageraron su trabajo en Pakistán, ocultando, ¿no?, el contexto real en el que se produjo la muerte de Jordi. En el caso de Magraner, es una crónica negra en un lugar espectacular, el macizo montañoso del Hindu Kush, entre Pakistán y Afganistán, y está protagonizada por un aventurero de origen valenciano. El relato tiene un plus de exótico porque Magraner había ido allí a buscar lo que literalmente se conoce como el abominable hombre de las nieves, el Yeti, para ser más concretos. Y más allá de la búsqueda de aquella especie de mito, la vida en las montañas dicen que le gustó tanto que se quedó a vivir allí. Y hoy tenemos el placer y el honor de contar en Arcadia Zona 51 con Fede García Magraner, sobrino de Jordi Magraner, con quien vamos a tener el gusto de conversar y charlar durante un ratito, y nos va a contar la historia de Jordi, nos va a contar quién era Jordi Magraner. Fede, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas tardes. Y soy efectivamente Fede García, soy el sobrino mayor de Jordi. Nos llevábamos apenas 13 años. De los 13 sobrinos que tenía, pues yo era el mayor. Apenas había diferencia. Digamos que Jordi era el segundo hermano de los 6 más joven, y había pues a lo mejor unos 14 años de diferencia con mi madre, ¿no? Entonces Jordi y yo pues apenas que nos hemos visto, yo creo que unas 7 veces en toda nuestra vida, porque él vivía en Francia y yo pues he vivido toda mi vida aquí en Valencia. Entonces nos hemos visto pues vacaciones y visitas esporádicas, unas 7-8 veces en toda nuestra vida, no nos hemos visto más. Pero bueno, son momentos que se te queda siempre grabado, porque era una persona muy peculiar, muy atípica, no era una persona normal y corriente. Y yo no soy tan técnico como vosotros, ni siquiera a lo mejor me gusta este mundillo aventurero, ni siquiera me gusta. Pero bueno, desde el punto de vista familiar, pues claro, que te asesinen por la espalda a un tío, pues claro, da rabia, ¿no? Da muchísima rabia, y encima pues que nunca se supo quién fue. Hay tres hipótesis, pero nunca se supo, y eso da doble rabia todavía, de no haber cogido, digamos, al asesino, ¿no? Y dime. No, te iba a decir que bueno, que eso, yo he leído por ahí incluso que se trata, Jordi, tu tío, del primer español asesinado por los talibanes, por los extremistas musulmanes, ¿no? Bueno, no tengo ese dato, obviamente no tengo ese dato, pero posiblemente sí, porque era el único europeo loco que podía estar en esa zona prebélica, con cantidad de Kalashnikov, de turbantes y de gente que huían a la desesperada de Afganistán y buscaban refugio allí en el norte de Pakistán, que hasta el 2001, hasta las Torres Gemelas, era una zona relativamente pacífica. Y claro, pero en ese momento dado, pues en julio, el último, o sea, un correo electrónico que mandó mi tío Jordi a la familia ya avisaba de que la situación era insostenible. Eso un mes antes de que lo asesinaran. Pero tenía que todavía hacer el paquete, empaquetar todo lo que tenía allí, y no era tan fácil buscarse el billete de avión de vuelta, ¿no?
Y esa es la noticia que tenemos un mes antes de su asesinato. Bueno, nos acompaña también nuestro querido colaborador, amigo y compañero Iván Torregrosa. Iván, muy buenas, bienvenido. Pues muy bien hallado, ya sabes, como siempre aquí en tu casa, pero ahora mi intervención a mí me gustaría no empezar hablando por lo más triste, ¿no? de este caso, que es ese asesinato, ese misterioso asesinato sin resolver, como tú bien has dicho, Fede, con esas tres teorías que hay, que bueno, de todas formas, sea una teoría o sea otra, la resolución final pues fue esa desgracia que ya todos sabemos, sino a mí personalmente me interesa más la parte de, bueno, pues todas esas cosas que hizo. Una de ellas es más conocida dentro del mundo de la criptozoología, los que nos gusta la criptozoología, el misterio y en concreto la criptozoología, y voy a hilar todavía más fino, en concreto la criptozoología de los homínidos, que digamos que tu tío Jordi fue la persona que hizo los estudios, todo hay que decirlo, más serios que yo creo hasta día de hoy se han hecho con la intención de descubrir a un homínido que vamos a darle nombre, que es el Barmanu. Se habla del Yeti por un poco por la proximidad, proximidad entre comillas, que se encuentra con el Himalaya y tal, y uno si hace búsquedas en internet sale el hombre que buscaba el Yeti, etcétera. No es exactamente el Yeti. El Barmanu es otro homínido de menor tamaño y ciertamente el Barmanu junto con el Orang Pendek de Indonesia son los dos homínidos que de existir tienen más posibilidades de hacerlo. Entonces me gustaría un poco desarrollar esa parte, que es digamos, la conocida de Jordi, pero no acaba ahí, lo maravilloso de este hombre, ¿no? De todas estas cosas buenas que hizo, sino también su actividad social en esa zona, con los Kalás, que hay que entender que los Kalás, donde él estaba, que aparte, bueno, tú luego nos lo contarás mejor, Fede, se emulsionó con ellos perfectamente, aprendió un montón de idiomas de allí, se vestía como ellos, montaba a caballo, era irreconocible, era como uno de ellos y además ellos le querían mucho, ¿no? Y de hecho, pues allí está enterrado y fueron unos funerales, por lo que tengo entendido, dignos de mandatario, o sea, duraron 3 días y todo. Los Kalás son una tribu que está en medio de esta zona rodeado de musulmanes y ellos no lo son, o sea que imaginaros la presión tan grande que tenía, pero bueno, hablando de eso, Fede, me gustaría hacerte una pregunta. Nosotros que ya hemos hablado alguna vez, o sea, nosotros ya nos conocemos de antes, pero me gustaría hacerte una pregunta que todavía no te he hecho, y perdonad que me haya extendido tanto, pero quería sobre todo poner ahí las cosas un poquito claras. ¿Tú crees que el Barmanu está ahí y Fede, de haber seguido vivo, lo hubiera encontrado? Es una pregunta muy difícil y con una misión también todavía más difícil. O sea, mi tío hubiera necesitado más presupuesto, estamos hablando de millones de euros, no cientos y miles de pocos euros que podía tener él. Era una aventura súper compleja, con muchísimos riesgos, dormir, vivir con bajísimas temperaturas, con riesgo de que cualquier persona te pueda asaltar en el monte. No sé, es una situación muy compleja y entonces supongo que en los últimos tiempos mi tío ya buscaba ya, digamos, el vivo muerto, ¿no? El vivo muerto ya, algo, una evidencia o algo. Yo no lo sé si al final lo hubiera podido conseguir, no lo sé, pero si en 15 años no lo pudo, pues era a lo mejor casi imposible de conseguirlo ya, porque era imposible ya. En España, Fede, ¿tu tío tenía desarrollado algún trabajo por el cual era reconocido en España o salió de España porque no se le reconocía su trabajo, no se le apoyaba? No, aquí en España nunca vivió. Él siempre ha vivido en Valence, en una ciudad francesa, a 100 kilómetros al sur de Lyon, ahí en casa de mi abuela. Él nunca ha vivido aquí, entonces aquí no lo conocen. Aquí es cierto que 2 veces, bueno, 2 o 3, no me acuerdo exactamente, hice una entrevista en la televisión catalana,
pero aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, yo creo que ningún político, ningún funcionario, nadie de la administración, nadie, ningún periodista, yo creo que nadie aquí en la Comunidad Valenciana lo conoció. Lo conoció, nunca, nadie. ¿Y en Francia, Fede? Pues yo creo que se hizo un intento por parte de la familia de poner el nombre de una calle en Valence, donde él vivió, digamos, creo que unos 20 años o 27 años de su vida, claro. Pero creo que al final no salió adelante esa propuesta familiar, ¿no? Hacer una calle de Jordi Magraner allí en el Valence. No salió adelante. Yo creo que allí tampoco se le conoce. Iván. Bueno, como tú has dicho, contestando a mi respuesta, la verdad es que él, de hecho, nunca tuvo financiación por ningún lado, ¿no? O sea, no siempre era pues a base de inyecciones de capital de la familia o lo que él pudiera tener. Hay que decir también que Jordi tenía un buen trabajo en Francia, trabajaba para el Museo de Historia Natural, ¿no es cierto? Sí, pero él, en cuanto tenía un trabajo, lo dejaba. Él no le gustaba. No era la típica persona de estar 8 horas en un almacén, en una oficina, tener jefes, soportar un horario definido. No era ese tipo de persona. Obviamente tenía que trabajar, tenía que pagar facturas. Obviamente buscaba en lo relacionado que podía, todo lo que podía saber él y pudiera aportar, como es el caso de cuando se construyó una autovía que rodea Valence hasta Lyon. Las autoridades de allí lo contrataron para hacer una inspección del contraste para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Contra el impacto ambiental, no me salía la palabra. Entonces, él se pasaba noches y días allí en sitios de montaña, de colinas así abandonados, buscando a ver dónde pudiera impactar menos la construcción de la autopista que iban a hacer 5 años después. Y ese fue un trabajo. Y luego el otro, el museo, lo del Museo de París. Pero que él no era una persona para estar 8 horas aguantando un horario, unos jefes. No, él no era ese tipo de persona. De hecho, tú me has contado alguna vez que incluso él en su juventud, cuando aún vivía en la residencia familiar, ¿no?, que él desaparecía a lo mejor un fin de semana y se quedaba a dormir por allí por el monte sin que nadie supiera dónde estaba. Bueno, realmente a lo mejor todo el mundo sabía dónde estaba, en el sentido de que estaba por ahí por el monte, pero que no lo tenía premeditado, y si le pillaba la noche, pues era capaz de pernoctar por allí a la fresca, como quien dice, sin más. Sí, bueno, es que el contexto principio de Jordi cuando nació, cuando vivió, el contexto cultural del inmigrante español en un barrio pobre, inmigrantes inmensamente rodeado de musulmanes, en una zona al sur de Valence. Así nació, así creció él en su infancia. Luego a los 17 años perdió a su padre. No tenía amigos, no tenía un círculo así de grandes familias donde poder jugar, con quién jugar. Entonces, al final apenas descubrió lo que es la montaña, que se ve desde la casa de mi abuela. Si se mira el horizonte se puede ver todo el Vercors. Ese mundo ya le apasionó y ya lo dejó todo y se fue allí. Su ocio, su tiempo libre, siempre se la perdía allí su tiempo. Y claro, antes, hace 30 o 40 años, no existían los móviles, no había una posición, no se podía saber dónde estaba. Entonces se iba de casa y a saber cuándo iba a volver, ¿no? Claro. Además, él estaba como persona, digamos, un poco independiente, porque mi abuela era muy mayor, los hermanos mayores estaban independientes también, se habían casado súper pronto, y estaba él con su hermano pequeño, con Andrés, que tendría unos 12 años. Entonces, pues él, digamos que vivió un contexto cultural muy, muy diferente a una persona normal y corriente. Él apenas salía de su casa, veía musulmanes. Estaba rodeado de musulmanes, ese barrio del sur de la ciudad de Valence. Fue, Fede, quizá ese uno de los motivos, ¿no?, por el cual
tu tío decide marcharse a aquella zona a la que se marcha a emprender esa aventura, porque además es que es una aventura con mayúsculas, porque no estamos hablando de irnos a Portugal o a Alemania, ¿no? Estamos hablando de una zona a la que muy pocos europeos, ¿no? Vamos a decir europeos, pero cualquier persona se replantea irse a aquella zona. Sin embargo, tu tío, por lo que yo tengo leído de los escritores que han escrito sobre él y tal, no se lo pensó. O sea, él dijo, me voy y me voy. Vale, es que lo recuerdo perfectamente. Yo tendría 16 años o por ahí, y creo que mi tío tendría 12 años más. Y recuerdo que ese verano estuvimos unos días allí en su casa, y me llevaba a muchos sitios, me presentaba a muchísima gente, me llevaba de tiendas, pero claro, no es normal que te lleve a una tienda de productos de aventura, ¿no? Ballestas y cosas de kit de supervivencias, y reuniéndose con gente, hablando todo, claro, por supuesto en francés. Al final yo le digo, ¿todo esto qué es? ¿Qué estás preparando un fin de semana a lo loco en una montaña estas de Lyon o de Grenoble? Y me dice, mira, voy a serte sincero, no se lo digas a nadie, pero nos vamos a ir, si todo pasa bien, dentro de unos meses, nos vamos a ir a Pakistán. Y yo en ese momento yo no podía saber dónde estaba Pakistán en ese momento. Y entonces y yo digo, ¿y por qué? ¿Qué hay allí? O sea, vacaciones, turismo y tal. Y me dice, no, quiero buscar el hombre de las nieves, el Yeti, conocido entonces como el Yeti, ¿no? Y yo dije, pero estás loco, ¿no? Estás un poco loco. Ahí, ¿cómo te vas a ir allí? ¿Y tu madre qué? Y dice, no, cuando me vaya se lo diré un minuto antes, no antes. Cuando tenga todo preparado, se lo diré. Y entonces yo eso me acuerdo perfectamente, tomándome un helado y confesándome, pero siempre insistiendo, y no se lo digas ni a tu madre, ni que no sepa nadie, que no sepa nadie. Y efectivamente, 9 meses más tarde o así, yo estaba volviendo al instituto y mi madre me dice, ¿sabes que mi hermano se va a Pakistán? Se va, está loco. Pensando que me iba a dar la gran noticia. Y yo ya lo sabía. Y dije, mamá, yo ya lo sabía. Yo soy bueno, me lo dijo él a mí, pero bueno, se ha materializado. Al final se ha materializado y yo ya lo sabía eso. Sí, claro, que tú en ese momento, como él te lo cuenta, tú te lo tomaste como una cosa que él te dice, como era tan aventurero y tan alocado, por así decirlo, pues tú te lo tomaste como eso, ¿no? Una vez sus cosas que le decía, me voy, como el que se va, ya te digo, a Portugal a echar un fin de semana. Sí, yo tenía 15 años, ¿eh? Claro. Era un chaval de 15 años. A mí me puedes hablar de chicas o cosas de estas, pero de aventuras en el norte de Pakistán y en busca de una persona así peluda. Yo no llego ahí. Tampoco llego ahora a mi edad, imagínate con 15 años. Bueno, sí. No, perdona, que te he cortado. Bueno. Sigue. Mira, no, lo que iba a decir es que esto suena gracioso y más en esos años, ¿no? Porque de hecho, si no recuerdo mal, su primer viaje fue en el 88, ¿no? Que estuvo ahí algún tiempo, volvió e incluso contactó con el doctor Heuvelmans. Heuvelmans, para los que nos gusta la criptozoología y estamos un poco enterados del tema, fue uno de los padres de la criptozoología y un gran hito, ¿no? Consiguió contactar con él, le presentó su trabajo y por lo que sé a Heuvelmans le pareció, claro, era el principio del trabajo y Heuvelmans le animó a seguir. Pero también hay que decir que debía tener una inteligencia enorme, porque el listado de lenguas que él hablaba y que era capaz de aprender muy rápido de esa zona, el kalash, el hindú, incluso lenguas que son difíciles de pronunciar, él los aprendía y se comunicaba con ese idioma con la gente. O sea, realmente tenía que ser una persona, porque es que claro, dicho así, un chico que tiene su trabajo, decide dejarlo todo y se va a Pakistán, suena un poco como, bueno, pues sería algún desequilibrado de tal, pero de eso nada, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, sí, es cierto, la habilidad para aprender idiomas era increíble. Yo creo que muy poca gente que yo haya conocido haya tenido esa facilidad, porque yo me acuerdo una abuela suya, o sea, una bisabuela mía que estuvo viviendo lo típico. Antes se vivían, las personas muy mayores vivían en casa de los hijos. Entonces, Jordi aprendió un valenciano dialectal, un valenciano, y luego fue capaz de irse a TV3 con el catalán normalizado ahí, y contestando, haciendo unas entrevistas ahí en TV3 que yo me quedé flipado. Y digo, aquí hay gente aprendiendo el valenciano en el colegio, en el instituto de forma obligada, y este tío se marca una entrevista así guapa con TV3, ahí todo el mundo hablando en catalán y él contestando. Yo me quedé flipado, ¿eh? Y luego, pues claro, él era bilingüe totalmente. Él podía cambiar idioma perfectamente, de francés a español, español a francés, era completamente bilingüe, no tenía ni que pensar, era totalmente. Y luego también me acuerdo cuando hizo el viaje a Pakistán, se empapó de varias películas en el avión para intentar perfeccionar todavía un poquito su inglés, porque tenía apenas un nivel básico de inglés. Y tenía que, claro, ahí en Pakistán su toma de contacto era con el inglés para poder estar allí, para poder hablar con alguien. Y luego, pues, cuando se fue, claro, los musulmanes tienen un idioma común, oficial, y luego el norte, los calás tienen otro idioma, incluso tienen varios dialectos ahí entre los calás. Era un lío de tantas lenguas, pero bueno, él al cabo de un poco tiempo ya sabía comunicarse, y es una facilidad, una habilidad que muy poca gente tiene. De hecho, aquí tengo listado, esto lo tengo que leer, porque es que hablaba español, catalán, inglés, el kowar, el kalasha, lengua de Chitral del norte de Pakistán, el francés y recientemente el urdu y el persa. Casi nada. O sea, encima no estamos hablando de unos idiomas que uno pueda coger un cursillo de internet y aprenderlo, no, por su cuenta. O sea, tenía que tener una habilidad extraordinaria. Me gustaría hacer otro comentario, ¿no? Sobre, para ahondar un poco, ¿no? Realmente en el trabajo que él hizo de buscar el Barmanu, ¿no? Por esas tierras. Esa es una zona donde hay picos de 6.000 metros que se encuentran pues casi la mitad del año cubiertos de nieve. O sea, estamos hablando de una zona quizá, pues se podría decir, una de las zonas menos exploradas del mundo. Y además, en cuanto él dejó las exploraciones, así se ha quedado. Nadie ha vuelto por allí. Y mira que han pasado años. Pero él iba con un listado, si no recuerdo mal, no sé si creo que eran 47 preguntas que él le hacía a toda esa gente que se suponía que habían avistado al Barmanu. Estos son pues cabreros y gente que vivía por esa zona. Y gente que vivía por esa zona separado entre ellos, que no se conocían de nada. Entonces les hacía esas 47 preguntas, les enseñaba unas fotografías y unos dibujos y llegó a unas conclusiones muy, muy objetivas, en el sentido que con arreglo a esas respuestas que le daban de esas preguntas, podía suponer que realmente esos avistamientos habían sido ciertos. Y hay que ir un poco más allá. También descubrió 2 o 3, no me acuerdo si eran 2 o 3 parásitos en unas heces que nunca se supieron exactamente de quién son, y realmente esos parásitos eran nuevos para la ciencia. Y la ciencia es un indicio, es decir, que si yo encuentro unos parásitos nuevos, van a pertenecer a una especie que no se conoce, ¿no? Es un indicio, o sea, no es una prueba directa, pero es un indicio. Aparte de eso, yo estoy convencido, o sea, yo, como amante que soy de la criptozoología, de que estuvo muy cerca de conseguirlo, también en un escrito que hay por allí, dice que hasta los escuchó. Y luego está la parte social. ¿Tú crees que ese trabajo de ayuda a esos pueblos fue realmente lo que influyó en su trágico final, o que molestaba el que estuviese intentando descubrir al Barmanu? ¿Cuál crees tú que era el detonante, ¿no? de esa envidia o ese odio que a lo mejor generó a alguien para que acabaran con su vida? Cuando se convive mucho tiempo en una zona, no sé, hay líos de dineros, de que una persona presta a alguien, la solvencia económica de mi tío era horrible en los últimos años. Entonces, claro, yo eso no lo puedo saber, no lo podemos saber,
pero seguramente habría ajuste de cuentas en el tramo final de su época, de su vida allí, y todo debido pues, a los muchísimos años que estuvo él allí. Es imposible hacerse amigos de todo el mundo, siempre tienes que encontrarte enemigos en alguna parte, celos, envidias, entonces no, eso no lo sé. Hubo al principio muy buena integración, pero a lo mejor los últimos momentos, los últimos meses de su vida, a lo mejor hubo conflictos de envidias y cosas así, ¿no? Yo creo que fue así más o menos, yo creo que es así el pensamiento. Fede, cuando vosotros ¿cómo recibís vosotros, ¿no? la noticia de que vuestro tío ha fallecido? ¿Quién os da la noticia realmente? Mira, yo estaba en una zona de montaña, a 600 metros, tenemos una segunda residencia, y allí la cobertura es muy mala, ¿no? Muy mala. Se entrecorta y no se permite hacer una comunicación telefónica correcta. Yo me acuerdo que mi hermano fue la persona que me llamó. Mi hermano me llamó y me dijo, Jordi, y claro, yo oía, Jordi. Pero no escuché el resto de la frase, que Jordi la ha matado. Y yo le contesto a mi hermano, ostras, Jordi vino otra vez, qué guay, ¿no? Estará contenta la mami de ver a su hermano otra vez aquí, porque claro, Jordi no venía siempre, no venía cada año, imposible, venía a lo mejor cada 4 años. Entonces yo oía, Jordi, y yo contesto, ostras, qué buena noticia, ¿no? Que Jordi venga, ostras, qué buena. Y luego al final mi hermano me dice, pero tú no me has oído que han asesinado a Jordi, que lo han asesinado. Y dije, ostras, había una comida familiar con mi familia de mi mujer, y entonces yo cancelé esa comida, o sea, yo me fui, yo no pude estar el resto del día allí en el pueblecito de la montaña, en el chalet de la montaña, cogí las cosas. Además, había un contexto un poco difícil porque yo me casaba 2 meses después, Yo tenía la fecha programada de la boda con mi mujer en el 2002. Nos lanzamos en mayo, nos comprometimos en mayo, buscamos restauración y al final conseguimos fecha en octubre. Y en agosto recibimos la noticia. Entonces yo tenía que estar, yo debía estar con mi familia, ¿no? Entonces yo cojo las cosas y me voy, se lo digo a mi mujer, que era mi prometida entonces. Digo, yo no puedo estar de fiesta, yo no puedo estar aquí haciendo una comida familiar, me tengo que volver. Entonces me fui a casa de mi madre llorando. Bueno, no, mi madre estaba en Francia, ¿no? Me fui a casa de mi hermano y estuvimos entre los dos intentando recibir información, intentando llamar a la embajada de Pakistán, pero en 2002 no había una conexión rápida de internet como es ahora, ¿no? Era todo un poco más lento. Y eso, yo me acuerdo de ese momento que mi madre, claro, mi madre estaba allí en Francia con mi abuela, las dos recibiendo la noticia del niño del chico que es el que que llamó a la casa de mi abuela y dijo la noticia, que han matado a Jordi. Este chico lo dijo, claro, y automáticamente lo supimos toda la familia y fue un mazazo increíble. Sí. Iván. Es curioso, ¿no? O sea, la trayectoria de Jordi, cómo su ímpetu inicial fue, pues como muchos, ¿no? Criptozoólogos, el leer un libro, el convencerse de que eso que él va a hacer es correcto, ¿no? Buscar a un homínido, todavía no sabemos si hablamos de un primate o un homínido, no sé muy bien, pero cómo después, o sea, como tú bien has dicho, si en 15 años no lo descubrió, si lo hubiese descubierto nunca, ¿no? Pero durante esos 15 años, él incluso, allí en esa zona donde vivía, sufrió como una especie de evolución, porque tendió, digamos que cambió un poco el objetivo, ¿no? de su estancia allí, porque al principio, si bien todas sus fuerzas y todo su dinero y los que le acompañaban era para buscar al Barmanu, luego fue, no sé, se fue desviando un poco. Por ejemplo, leo aquí que en junio del 96 y del 97 fue responsable de la logística y de buscar en 2 misiones sobre la prehistoria del Indo Kush, o sea que realmente ya se implicó en la historia y en la prehistoria de esos pueblos de por allí hasta que empezaron, pues bueno, hasta que empezaron los problemas. Probablemente eso sea la causa, ¿no? de
bueno, a lo mejor que tocó alguna fibra. Su hermano Andrés fue una figura muy importante, ¿no es verdad? En toda esta trayectoria que tuvo ahí. Cuéntanos un poco, ¿cómo intervino sobre todo? Fue realmente su gran socio capitalista. Casi todo el dinero que podía ganar mi tío Andrés era para patrocinar esta misión, y que a la larga, pues, claro, era muy larga, duró demasiado, ¿no? Y sin Andrés hubiera sido muy difícil permanecer tanto tiempo allí en Pakistán. Aparte también había otro dinero también de la familia, de mi abuela, que nunca se regresó, nunca lo devolvió. Estamos hablando de 2 millones de pesetas. Y claro, estaba en una situación muy desesperada en esos momentos. Necesitaba ayuda de todo tipo. Y claro, cuando no tienes dinero, yo creo que comparo a veces la figura de mi tío con la de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando fue los primeros 2 viajes, era muy famoso, tenía toda la confianza de los Reyes Católicos, tenía dinero, y él iba a cumplir una misión que era descubrir, pues llegar a Japón, llegar a China. Luego descubrió unas islas y nunca supo que era América, que había descubierto un continente, ¿no? Y luego, pues en el tercer y cuarto viaje, el Cristóbal Colón estaba envejecido, estaba cansado, estaba enfermo, incluso llegó a estar preso. O sea, digamos que una persona, que pudo ser una gran figura histórica, al final acabó mal, históricamente, ¿no? Acabó muy mal. Y digamos, Jordi, pues, estaba ya a la desesperada, las últimas. Y a lo mejor hubiese muerto también de una enfermedad o de algo, porque ya estaba estaba quemado de tanto tiempo estando allí, estaba quemado. Debía dinero a mucha gente y ya es una situación insostenible. Se puede hacer con 27 años, pero cuando ya se tiene ya 40 y tantos años, y viendo que tu vida está pasando y no tienes nada detrás, no tienes pues una pensión, una forma de vida cuando te retires, una familia, no tienes nada. Y yo creo que estaba ya en una situación desesperada. Yo a veces me pregunto qué hubiera sido de mi tío después de 2002 volviendo a Europa y diciendo, mira, ya no tienes retorno, ya no vas a volver más a Pakistán. No sé cómo lo hubiera pasado mal, porque no era una persona de estar buscando un trabajo, de encontrarlo, estar 8 horas, soportar un horario, un jefe que le diga las cosas. No era ese tipo de personas. Entonces, a veces me lo pregunto yo, pero bueno, son preguntas que nadie te puede responder. Iván, antes has dicho que Jordi incluso llegó a encontrar unos parásitos hasta la fecha desconocidos, ¿no?, en las heces de algún animal, vamos a decirlo así. ¿Tú crees que eso pudo, digamos, incordiar, entre comillas, a alguien? La pregunta que me la haces a mí o a Pérez. Sí, no, primero a ti. Es que de ahí venía mi pregunta anterior a Fede, ¿no? O sea, que realmente de esas 2 grandes gestas que hizo, porque también hay que decirlo, o sea, él abrió un corredor humanitario en Afganistán porque era un buen negociante, era capaz de hablar con las Fuerzas Armadas, de convencer a la gente de ahí para que... Él salvó muchas vidas, de hecho, ¿eh? O sea, es que eso no se conoce, es un señor que ha salvado muchas vidas y, bueno, hizo muchas cosas, pero bueno, sin irme por las ramas. En el mundo del misterio, tú lo sabes muy bien, Jero, que hay muchas cosas que se ocultan y se quieren callar y que de ninguna manera se quiere sacar a la luz. Entonces, mira, por ejemplo, yo, por hacer una analogía, ¿no? Yo tengo un compañero que es comandante de aviación que pues tuvo una visión de un objeto desconocido, un comandante de toda seriedad, hay programas por ahí, y casualmente poco tiempo después, donde él tenía todos esos datos que había recopilado tal, su ordenador desapareció en un hotel estando él trabajando. O sea, ¿Es el comandante José Campo? No, Juan Reyes. Sí, vale, Juan Reyes, sí. Bueno, está por ahí todas sus historias, o sea,
y su ordenador desapareció misteriosamente, ¿no? Bueno, estando él de línea por ahí. Entonces, estas cosas, cuando uno está tan cerca de desvelar uno de los grandes misterios, porque no hay que olvidar nunca, o sea, el encontrar la contrapartida, ¿no? O sea, si Jordi Magraner hubiese descubierto el Barmanu, ¿dónde estaríamos ahora todos y dónde estaría él? O sea, tú has dicho que si hubiese vuelto sin encontrar nada, pues se lo hubiera pasado muy mal, pero la contrapartida, la otra cara de la moneda es, imagínate el bombazo social, cultural e histórico que tendríamos, ¿no? Si llega a ser un homínido que sigue existiendo por ahí. Es que es mucho más importante de lo que parece. La gente se lo toma esto a broma, ¿no? Todos los homínidos que hay por ahí, que si el Bigfoot, el Sasquatch, el Yowie, en todas las culturas hay alguno. Y hay unos indicios muy fuertes que parece ser que si no los hay hoy, sí que han habido por ahí estos homínidos. El Barmanu, como he dicho antes, junto con el Orang Pendek de Indonesia, son los dos candidatos a día de hoy. Hombre, el hombre de Altai a lo mejor podría ser, pero bueno, menos. Son los candidatos que tienen, digamos, más papeletas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber alguien que no quiera que eso se descubra? Pues claro que seguro que lo hay. Claro que seguro que lo hay. Entonces, ahí está. Y de hecho, lo sabemos, desde que Jordi abandonó todas esas tierras, nadie jamás, ningún occidental, ha ido por ahí otra vez hay que tener el coraje y la valentía que tuvo este hombre, o sea, a ver quién se mete por ahí a hacer lo que hizo él otra vez. Eso van a pasar muchísimo tiempo hasta que alguien lo vuelva a hacer. Yo simplemente el hecho de coger un avión aquí, pongamos Manises vía Frankfurt y de Frankfurt vía a Pakistán, y luego coger un avión de la capital de Pakistán y viajar hasta el norte y cruzar las montañas. Yo solamente con ese viaje logístico yo ya me acojono. Solamente con estar ahí. Luego ya si bajo del avión y me veo militares y me veo gente que son dispuestas a todo, pues yo es que realmente yo creo que incluso a lo mejor vivió de más estando allí. A lo mejor hubiese tenido pues una docena de oportunidades de haber muerto antes. Solo en la montaña, de frío, no sé, perdido, lo que sea. Tuvo muchas oportunidades de haberse muerto. Cuéntanos, Fede, esa anécdota que me contaste a mí una vez, que él andaba por ahí solo, como hacía tantísimas veces, y fue atacado por unos lobos, no es cierto, por unos lobos, y él llevaba los perros que le acompañaban normalmente. Eso me parece. Cuéntanos esa anécdota, si eres tan amable, por favor, que es increíble. Él tenía siempre unos perros que eran enormes, mucho más grandes que un lobo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hacía la labor del escolta, ¿no? Entonces cuando se iba por ahí por las montañas, pues estaba más o menos protegido, ya no solamente por la corpulencia de estos perros, sino por el aviso que puedan dar, ¿no? Porque estos perros pues huelen y escuchan mejor que los humanos, ¿no? Entonces él tenía bastante confianza. La lástima también, otra lástima para Jordi es que los perros viven 13 años. Y los perros al final se hicieron viejos y murieron de viejos. Pues sí, hubo una anécdota de una incursión por alta montaña y fue atacado por una jauría de lobos. Él me lo ha contado personalmente a mí. Yo no sé si exageró un poco, pero bueno, el hecho que los primeros lobos que se iban adelantándose, los perros los mataban, pero de una mordida simplemente en el cuello, y los lobos pero morían en el acto, en el acto. Y al final el resto de la manada, cuando vieron que 4 o 5 caídos, dijeron, oye, aquí no, esto no es un chollo, vamos a volver otra vez, y rechazaron, ¿no? Y huyeron los lobos. Y hubo 3 o 4 ahí, o 5 cadáveres de lobos degollados por los perros que eran superiores en tamaño, no en número, pero en tamaño sí que eran superiores a los lobos, sí. Yo me imagino, Fede, que claro, cuando tu tío, una persona, ya no tu tío, vamos a decir, una persona va a una zona del mundo en la que no ha estado nunca y va con afán de investigar y realizar una investigación,
claro, cualquier persona llega, investiga y si no encuentra nada, haga los años que se vuelve, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que tu tío, por lo que yo he leído, he investigado, tu tío se quedó allí, tal como hemos dicho, aprendió su lengua, hizo vida con ellos, se vestía como ellos, o sea, era parte de ese pueblo, ¿no? ¿Qué chip no pudo cambiar en la cabeza de tu tío? ¿Qué le hizo clic para decir, me quedo? Porque claro, estamos hablando de que dejó a su madre, a sus hermanas, a sus sobrinos, dejó a todo el mundo atrás para quedarse allí en un pueblo que lo tuvo que cambiar la mentalidad de tal manera de hacer lo suyo, ¿no? Él estaba súper enamorado de esa cultura Kalash. Yo recuerdo un verano que vino él, después de su primer viaje, y vino con diapositivas y empezó a enseñárnosla allí en casa delante con toda la familia, y empezó a enseñarnos cómo vivían los Kalash, y nosotros decíamos, pero así son los pakistaníes, y él decía, no. Pakistán es un país musulmán. Esta gente son diferentes, son blancos, son altos, y bueno, son como la raza aria, ¿no? Como una raza aria perdida por ahí. Y encima son politeístas, que creen en muchos dioses, y entonces es diferente al pensamiento. Bueno, aquí en los años 80 nadie podía saber quién eran los Kalash, ¿no? Imposible de saber. Y él convenciéndonos, y claro, a nosotros nos llamaba la atención, pero tampoco era para dejarlo todo e irse allá a vivir. Hay que estar un poco aventurero para hacer eso, ¿eh? Y bueno, pero a él le encantó y se enamoró de esa cultura Kalash, y estaba cómodo viviendo con ellos, sí, muy cómodo. Uh-huh. Iván. Eso sí es cierto, por lo que yo he podido leer, que sabes que ha sido todo lo que he podido, pues sí es verdad que se encontraba cómodo en esas tierras, sobre todo con los Kalash. Cuéntanos un poco, él vivía en ese pueblo con ellos en una pequeña casa, cierto, que tenía alquilado o algo así, o sea, esa era su centro de operaciones. Cuéntanos un poco de cómo vivía él, cómo, no sé, estar 15 años en un sitio, bueno, pues ya es prácticamente generar otra vida, ¿no? ¿Cómo era su día a día, si es que os llegaban noticias así de él? Porque imagino que no saldría todos los días a buscar al Barmanu ni nada de esto, haría expediciones, ¿no? El día a día suyo, ¿cómo sería? Hay una anécdota, que es la casa estaba rodeada de un río, un riachuelo que caía con muchísima corriente y hacía continuamente pues muchísimo ruido. Estando dentro de la casa se tenía que chillar para poder ser escuchado, y porque era pues como estar al lado de las cataratas del Niágara, ¿no? Había que estar siempre chillando por el constante ruido que hacía esa corriente de río, que bajaba pues a lo mejor de 6.000 metros, no sé. Y entonces, analizando esa situación del río, pues fue, digamos, también causante también de que dos personas o una persona entrara por la ventana y pudiera entrar en el despacho donde estaba mi tío, que mi tío estaba sentado y en la espalda pues la acuchillaron. Entonces, por culpa del ruido constante que hacía ese río, ¿no? Una persona sin zapatillas pues podía, o sea, así fue, entró sin hacer ruido y pudo acercarse a 1 metro de mi tío por la espalda y le pudo asestar una cuchillada o machetazo. Yo pues esa casa fue alquilada y creo que generó deudas. Hubo un momento que mi tío ya no podía hacer frente a ese pago, y poco más sé yo, ¿no? Obviamente, o sea, yo he visto fotos como he visto mucha gente de esa casa, y posiblemente hubiera sido la casa más occidental de todas las que había allí. A lo mejor eran otro tipo de construcciones para el resto de los Kalash, otro tipo de construcciones, pero en cambio aquella casa era más estilo occidental.
donde dormía mi tío, puso una bandera valenciana, una señera que decimos nosotros, una señera valenciana, y creo que la compró aquí cuando, bueno, hubo un año que vino aquí, se hizo fallero y todo, se hizo fallero, le gustaban mucho las fallas valencianas, y se compró esa bandera y se la llevó allí y se la puso en su cama. Y no recuerdo más, no podría decir más cosas de su casa, no lo sé. Y Fede, cuando tu tío muere, ¿la familia intenta repatriar el cuerpo o se llega a algún acuerdo con el pueblo que lo tiene acogido, no vamos a decir acogido, para enterrarlo allí entre ellos? Se hizo gestiones, llamadas telefónicas, intento de personarse allí. Se hizo bastante, pero digamos que se encarecía mucho. Mi tío no tenía seguro, era una zona inhóspita, difícil de llegar. El cuerpo llevaba ya 4 o 5 días, olía mal, se había enterrado de forma improvisada, entonces digamos que una situación un poco difícil de llevar, ¿no? Sin dinero, nuestra familia, la familia bueno, mi abuela y todos estos son inmigrantes, viven de una pensión de viuda y poco más, y mis tíos viven con lo justo allí. Entonces hubiera sido también muy difícil poder aportar un capital de 5.000 euros, por ejemplo, digamos así, 5.000 euros, y decir, mira, que venga todo aquí. Si hubiera sido en la capital de Pakistán, a lo mejor hubiera sido más fácil, pero ahí en las montañas es que la logística era muy difícil. Y bueno, y el embajador español en Pakistán, pues lo decía muy claro, él avisaba continuamente allí de que te adentras en un sitio muy peligroso, que si te ocurre un día algo, nosotros no podemos hacer nada por ti y tal. Y mi tío pues no escuchó muy bien eso y él asumía sus consecuencias, ¿no? Y yo creo que a lo mejor incluso él hubiese preferido estar enterrado como está él ahora allí, que volver a Europa, donde nadie le quería. Desde el punto de vista político, económico, él en Francia era un español y en España era un francés, era una apátrida, ¿no? Entonces aquí, pues en Europa, tampoco era una persona así muy querida, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues sí, él hubiese preferido quedarse allí. Al final la familia decidimos que se quedara allí y ya está. Jordi consiguió, de hecho, bueno, a lo que llega hasta nosotros, el testimonio de 26 personas, nada menos, con esas, antes he dicho 47, creo que eran 63 preguntas las que tenía, o sea, y todavía precisando más, ¿no? Esas 63 preguntas que hacía a todos esos testigos que juraban, o no hacía falta jurar, habían asegurado haber visto al barmano. En estas tierras tenemos que pensar, en esa zona chitral, no creo que la mentira o a generar fama o reconocimiento a través de la mentira sea un mecanismo que utilice gente que vive a 3.500 metros de altura en una soledad absoluta siendo cabreros. O sea, ¿qué puede ganar un cabrero con contarle una mentira a un señor que pasa por ahí que le hace unas preguntas? ¿Qué puede ganar? O sea, ¿y cómo puede ser que porque esa mentira es capaz de repetirse 26 veces con 26 personas diferentes? Es lo que no entiendo. Por lo tanto, algo subyace de realidad en todo lo que hizo. Es que no hay otra, ¿no? Es imposible que no haya algo de verdad en todos esos testimonios que él consiguió. Entonces, me gustaría preguntarte, el trabajo de Jordi, ¿cuánto se ha recuperado de ello? ¿Tenéis algo en concreto? ¿La familia se quedó todo allí? ¿Robaron todo cuando el trágico día de su asesinato? ¿Qué ha sido de todo ese trabajo que en tantos años tiene que ser una cantidad bastante grande, ¿no?, de documentación, porque él además pintaba, dibujaba bastante bien, etcétera? ¿Qué ha sido de ese trabajo? ¿Dónde está? Bueno, teníamos hasta hace poco, hasta el 2018, un cofre metálico con muchísima documentación, papeles, fotografías, teníamos muchísima documentación. En el 2018, bueno, mejor dicho, a principios de 2019, mi abuela, este mes ha cumplido 95 años
pues bueno, ya no podía vivir en esa casita. Entonces ahora mismo está en una residencia y esa casa que era municipal, nunca la pagó, nunca llegó a pagar dinero mi abuela por esa casa, era municipal, era una ayuda a la inmigración, a la integración de la inmigración. Se ofreció esa casa municipal durante 30 o 40 años, pero la opción era, gracias a las ayudas sociales que ofrece Francia, o te pagamos la residencia o sigues con la casa. Y la familia optó por la residencia, porque con 95 años que tiene mi abuela, pues necesita un cuidado de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces la mejor opción era la residencia. Y ahora mismo está en una residencia en el norte de Lyon. A veces está más despejada, a veces está menos despejada. Bueno, cuando se limpió toda esa casa y se devolvió esa casa al ayuntamiento de Valence, se perdería bastante información. Ahora mismo, ese cofre con toda esa documentación que tenía Jordi, yo no sé dónde está. No lo sé. Creo que al resto de la familia, creo que tampoco, después de tantos años, se ha dicho tantas cosas, era tanta documentación que hubieras necesitado a lo mejor un mes para leerlo todo. Yo no sé ahora mismo dónde está esa información. No lo sé. Fede, que a tu tío hemos dicho que en Europa se le reconoce vagamente, porque yo, como he dicho al principio, he preguntado, ¿no?, a varias personas de mi círculo, ¿no?, y del círculo así de que me acompaña en el programa y tal, y como te digo, el 90% de las personas no me ha sabido decir quién es tu tío, pero allí en aquella zona a tu tío se le recuerda. ¿Y qué imagen se tiene allí qué recuerdo se tiene de tu tío allí? Hoy en día sí. ¿O antes? No, antes y hoy. Pues antes, pues un loco blanco, un tío que estaba loco, blanco, blanco me refiero, un europeo viviendo allí, y encima, pues que de vez en cuando pensaba que existía un tío peludo de 2 metros. Pues para el resto de los pakistaníes, pues el pensamiento es pues que está loco, que haga lo que quiera, que haga sus locuras, lo que quiera aquí. Yo creo que ese fue el pensamiento general de los... luego habría más lazos sentimentales con algunos, más cercanos, pero para la persona normal que se busca la vida diariamente, que lucha, que solamente piensa en subsistir, todo eso, que venga un tío de fuera de Europa a buscar una persona, o sea, alguien, un tío salvaje, es una persona... eso es difícil de pensar, ¿no? Difícil de pensar. Iván. No, pues poco más. Hombre, tenemos que tener en cuenta que claro, Jordi no fue la primera persona que buscaba, ¿no?, al Yeti, o en este caso al Barmanu. O sea, ya nos podemos remontar a la época de Lucrecio y de Plinio, ¿no?, en plena época de los romanos, donde ya se hablaba de ello. O sea, en realidad él es uno más de los que lo han buscado, desgraciadamente sin tanto resultado. Yo te preguntaba antes precisamente por ese papeleo, porque parece ser, tengo entendido, que había muchísima documentación que incluso él, de hecho, hasta enviaba a Francia de vez en cuando informes que hacía y todo esto. O sea, que esa documentación, por lo menos esa que enviaba, imagino que estará en algún sitio, a no ser que haya sido desechado. Yo, como conclusión, de verdad, o sea, yo pienso que él es la persona que ha estado más cerca de desvelar la verdad de este misterio que son los críptidos, o homínidos en este caso, y como tal, no sé, es un personaje que a mí me parece fascinante. O sea, no sé cómo puede haber una persona que haya sido capaz de hacer lo que él ha hecho. Yo sí creo, o me gustaría creer, que en esa documentación que se ha perdido, o que está por ahí en algún sitio, tiene que estar, yo creo que puede haber claves que nos acercarían, por lo menos nos acercarían mucho más a este homínido. Por mi parte, pues nada más. Yo pienso que sí, que él estaba muy cerquita de encontrarlo y de desvelarlo. Y ojalá algún día salga esa documentación que lo demuestre. Daría lo que fuese por verlo.
Pues Fede, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito recordando la memoria de Jordi Magraner. Como vemos, un investigador de los muchos que hay, ¿no? Por desgracia, que no son reconocidos en España. Tenemos un país que, vamos a decirlo claro, en muchas materias, ¿no? Pero en concreto en temas de investigación, pues es una mierda, como un piano, vamos a decirlo así de claro. Es una pena, ¿no?, que los investigadores y los científicos tengan que salir de España para realizar su trabajo. Y yo he tenido la oportunidad de conocer y de escuchar hablar a muchos científicos españoles buenísimos que al país al que han tenido que salir están triunfando. Y quizá, quién sabe, si Jordi Magraner hubiera tenido el apoyo, ya no de España, ¿no?, sino de Francia, que es donde Fede nos ha dicho que vivía. Si hubiera tenido más apoyo, quizá el futuro de Jordi Magraner hubiera sido diferente y hoy no es que hubiéramos estado hablando con Fede, quizá hubiéramos podido estar hablando con Jordi, que nos hubiera estado contando maravillas de su trabajo. Así que Fede, en su memoria, muchísimas gracias por haber querido pasar este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros por hablar de mi tío, de hablar de todo lo que de su trabajo, ¿no? Y sobre todo todo lo que pudo haber conseguido y que no consiguió, su asesinato, todos sus... Es que hay tantos puntos negros también. Se murió sin saber tantas cosas en lo mejor de su vida, con 42 años que tenía. Pudo haber aportado muchísimo más a la ciencia y bueno, pues una lástima, pero bueno, menos mal que hay gente como vosotros que lo recuerda continuamente, ¿no? Y entonces, desde mi familia, desde la parte de mi familia, pues os lo agradecemos muchísimo. Seguramente ahora mi madre me estará llamando. ¿A qué le has dicho? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo puedo ver el programa? Tal. Y el resto, creo que también tengo una prima Isabel en Lyon, que también es una fanática de este mundo y también me va a llamar y entonces entre vosotros y nosotros pues nos alimentamos, ¿no? Iván, yo te quiero agradecer enormemente que me hayas podido poner en contacto con Fede y por supuesto que hayas querido estar con nosotros, porque ya sabes que esta es tu casa y un placer recibirte siempre y prepárate porque te voy a estar dando la lata dentro de muy poquito con programas de cristozoología, que sé que es tu fuerte, así que vete preparando, ¿eh? Yo ya sabes que siempre dispuesto y hacer una mención, o las que sean necesarias. No, necesarias no, las que son merecidas del gran Jordi, pues los haremos siempre. También decir que Fede es un gran campeón del tenis de mesa, ¿no es cierto? Que mañana jugabas, porque ya no estáis, ya no hay confinamiento, ya... No. Yo soy muy mal jugador de tenis de mesa. Ayer perdí 2 partidos contra 2 jugadores de Alcoy. Ayer, sábado, perdí y estoy a punto de dejar de retirarme de la raqueta porque esto es muy difícil. Voy a conseguir menos que... No. Yo tengo mi trabajo y el tenis de mesa es mi afición, como vosotros, este mundillo que compartís. Un gran deportista es aquel que es humilde, eso sí, o sea que ya con eso te hace grande. Correcto. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, Fede, ya lo sabes, siempre hablar contigo, ya sabes, personalmente, que de vez en cuando pues de otros temas hablamos, ya tenemos una cierta conexión de amistad y Jero, pues decirte, ya cuenta conmigo para lo que quieras, es un placer colaborar contigo en lo que sea necesario y buenamente pueda. Pues nada, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Pues familia, Fede, nos despedimos y familia de Arcadio Zona 51, os esperamos próximamente en un nuevo vídeo. Recibid un enorme saludo de todo el equipo que formamos Arcadio Zona 51. Buenas noches.